podamos mejorar en esta última parte de nuestro curso, porque ya vamos en la recta final. ¿Eh? Ya estamos en la recta final del curso. Entonces quiero que pongan mucha atención y que por favor cualquier duda, cualquier pregunta, por favor hay que hacerla, porque si no, nos quedamos en las mismas. Si alguien quiere decir algo, también todavía tiene tiempo. Y que yo solo tengo una pregunta, por lo que entendí, los 5 puntos que va a dar es por el trabajo, 3 puntos son para los trabajos extras que hemos ido a ir con ustedes, prácticamente los voluntarios, va, los 2 puntos por los trabajos que hemos ido a granja y todo eso, esos serían como los 5 entonces. Exacto, así es. Y también, como había dicho, creo que a principios dijo que habían 10 puntos, creo que en prácticas con ustedes, eso ya es parte del curso, ¿verdad? Ya es parte de la zona. Lo que yo estoy dando ahorita son los extras, que lo estoy metiendo como parcial. Por eso ahorita estoy asumiendo que todos han llegado al trabajo obligatorio. Yo lo estoy asumiendo ahorita. O sea que todavía tengo para dónde castigarlos si no se han presentado, porque no he revisado el listado. ¿Estaba claro? Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, como les había dicho la semana pasada, o no, fue el martes, ¿verdad? Pucha, yo pensé que ya estábamos una semana más. El martes vamos a hablar del tema de ajuste de datos. ¿Qué es esto? Esto es muy importante en la investigación. ¿Por qué? Porque muchos, como les dije anteriormente, muchos se quiebran la cabeza en hacer su tesis. ¿Por qué? Porque salió un coeficiente de variación muy alto, o qué sé yo, y no sabemos qué hacer, o perdimos una unidad experimental y ahora qué hago, etcétera, 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 etcétera. Suceden muchos problemas en el campo que a veces uno no encuentra qué hacer. Entonces, precisamente la investigación y la estadística pues nos dan las herramientas necesarias poder eh, para poder calcular y poder estar buscando los datos reales tal y como la estadística lo permite. Entonces, para eso están los ajustes de datos. ¿Cuáles son los ajustes de datos? Los ajustes de datos se orientan a obtener datos perdidos de unidades experimentales. Uno, para el diseño de bloques, los supuestos del análisis de varianza, es otro, o sea que, primero, vamos a obtener datos perdidos de unidades experimentales para el diseño de bloques al azar. Los supuestos del análisis de varianza. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Así como la transformación de datos discretos o continuos. Hay datos discretos y continuos para que se aproximen a la distribución normal. Y de esa manera aplicarles el análisis de varianza. Exacto. Entonces son tres cosas. ¿Va? Primero, obtener datos perdidos en unidades experimentales. Pero ¿qué es lo que vamos a ver específicamente en bloques? ¿Va? ¿Sí? Otro.
los supuestos del análisis de varianza. Eso es el otro que vamos a ver. ¿El otro qué es? Vamos a ver la transformación de datos discretos a continuos. ¿Qué son datos discretos? Las palabras discreto vienen de datos distanciados, o sea, que están muy separados. ¿Se acuerdan? El martes yo les estaba hablando, por ejemplo, si yo tengo un número 4, tengo un número 9 y tengo un número 16, imagínense ustedes, entre 4 y 16 es muy distanciado. Pero ¿qué pasa si yo le saco raíz cuadrada al 4? ¿Cuánto es? 2. Y si yo saco la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. Ahora, la distancia entre el 2 y 4 ya no es mucha. Ya no es mucha. Entonces, se vuelven, ¿qué? Datos continuos. O sea que, por ejemplo, si yo tuviera 4, 9 y 16, son datos distanciados, por eso se llaman discretos. Y si yo le saco raíz cuadrada de cada una de ellos, voy a tener 2, 3 y 4. Se vuelven datos continuos. De esos son los que nosotros vamos a ver. Pero antes de llegar a eso, nosotros vamos a ver con ustedes una unidad experimental perdida en distribución de bloques al azar. Por ejemplo, tenemos una unidad experimental y se nos perdió. Se nos perdió ese dato experimental. Bueno, hay que ver qué hacer, pues. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Cuando hay un dato perdido, la fórmula es la siguiente. Dato perdido es AT más NB menos S. ¿Sí? AT más NB menos S. Todo eso dividido entre A menos 1 por N menos 1. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Fíjense ustedes, A es el número de tratamientos. ¿Sí? Es el número de tratamiento. N, que es el número de bloques. Recuérdense que solo estamos aprendiendo cómo obtener un dato en bloques al azar. ¿Sí? Número de bloques. T, suma de los rendimientos de las parcelas aprovechables del mismo tratamiento que el de la parcela perdida. Ahora, fíjense ustedes, hay algo muy importante. ¿Por qué yo solo puedo, aquí en este ejercicio, solo puedo obtener datos perdidos en bloques al azar? Porque las repeticiones son los mismos bloques. Entonces están distanciados, o sea que nos facilita más. Ahora ustedes me preguntarían, ¿y se puede hacerlo cuando es distribución completamente al azar? ¿Será que se puede? Es mucho más complicado y no es recomendable. ¿Por qué? Porque en distribución completamente al azar tenemos la facilidad, escuchen bien, tenemos la facilidad de hacer un diseño experimental completamente al azar desbalanceado. En los bloques al azar no. A ver si se recuerdan. Vamos a ver. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? A ver qué nos dice Gela. ¿Por qué no nos interesa buscar un dato perdido en completamente al azar? Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. ¿Qué cree usted por qué no es necesario buscar un dato perdido en un completamente al azar? Vamos a ver.
No. A ver qué nos dice Azul de Pérez. Apóyala. La verdad no sé, Lick. No sabe. A ver qué nos dice Cana. María. No sabría decirle, Lick. ¿Alguien sabrá? Lick, yo más o menos recuerdo que había explicado que era porque teníamos los bloques, es decir, si teníamos 3 bloques, en los 3 íbamos a tener no recuerdo si los 3 tratamientos o las 3 repeticiones, y que por eso no había problema de que si en uno perdíamos. Ujú. Miren, ve, quiero que capten esto. Por eso les pregunté, porque ¿se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de dos tipos de completamente al azar? ¿Cuáles son dos tipos que hay? Balanceado y desbalanceado. Balanceado y desbalanceado. ¿Se recuerdan ustedes? Regresemos al inicio. ¿Se recuerdan ustedes? Yo les dije, ¿se recuerdan? Que a veces hay bloques al azar que son balanceados que terminan siendo desbalanceados. Ahora, ¿cuál es la razón por qué se convierten en desbalanceados? A ver qué nos dice Rosa. Mencióneme algunas razones por qué se convierten en desbalanceados. Exactamente, aquí dice Rosa porque se pierde la unidad experimental. Ahora se recuerdan ustedes que estadísticamente ya están establecidos los métodos como analizamos un bloque, no, perdón, un diseño completamente al azar desbalanceado. Ya existen los métodos de estadísticos para evaluarlo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, tengo 4 repeticiones y se perdió uno, entonces se convirtió en 3, aunque el resto tenga 4. Entonces ya es mi diseño experimental completamente al azar, desbalanceado, ya existe. Entonces, ¿hay necesidad, pregunto, ¿hay necesidad de buscar el dato perdido? No, Lick. No, No. Ahora sí, ya me captaron. Seguro va a ser pregunta de examen esto. Por eso aprovechen ahorita a preguntar. Si no les quedó claro algo, pregunten mucha, por favor. Porque este es ir al campo, eso es estar en el campo, eso es saber solucionar las cosas en el campo. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, alguien dice usted, fíjese que tengo un diseño completamente al azar y se me perdió una unidad experimental. Vienen muchos y ¿saben qué hacen? Meten esta fórmula. Esta fórmula es para bloques al azar. Y completamente al azar, ¿qué hacemos entonces si se pierde una unidad experimental? Lo convertimos en un completamente al azar. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Desbalanceado. Desbalanceado. ¿Sí? Desbalanceado, exacto. Ahora sí ya me captaron. Sí. Entonces, ¿dónde utilizamos este ajuste de datos? En búsqueda de alguna unidad experimental perdido, lo usamos exclusivamente en función del bloque al azar. ¿Estamos claros? Porque el bloque al azar yo no lo puedo convertir en desbalanceado. Eso no se puede. ¿Estamos claros? Ahora sí. ¿Me entendió Emily? Sí. ¿Segura? Gela. Sí, Lick. Ahora sí. María.
Sí, Lick. Muy bien. Ahora, ¿cómo seguimos aquí entonces? Esto era muy importante que yo les dijera, porque muchos se confunden. Por ejemplo, de repente viene un examen y yo les pongo a ustedes, este diseño es completamente al azar y perdí una unidad experimental. Favor, busquen el dato. ¿Será que lo buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Crisanto? ¿Está ahí, Crisanto? Sí, pues ese se convierta en un completamente al azar desbalanceado. Bueno, espero que me conteste, que me dé señal de vida, Crisanto. Bueno, vamos a ver entonces la fórmula AT más NB menos S, que esto nosotros decimos donde A es número de tratamientos, o sea que está A que está aquí, la N que está acá es número de bloques, obviamente es para bloques, ¿no? Y la T dice que es la suma de los rendimientos de las parcelas aprovechables del mismo tratamiento que el de la parcela perdida, ¿sí? Y B, suma de los rendimientos de la parcela aprovechable en el mismo bloque que el de la parcela perdida. O sea que aquí estamos hablando del mismo bloque. Y aquí estamos hablando del mismo tratamiento. Pero eso lo vamos a ver al rato. ¿Y B qué es? Bueno, B ya lo vimos. Esa es la cosa. ¿Esa qué es? La suma de todos los rendimientos del lote experimental. Pero no vamos a entender sin ver esto. Entonces, si ustedes miran esto, tenemos las repeticiones que son los bloques, ¿sí? Y tenemos los tratamientos del 1 al 5. Bueno, entonces nosotros aquí perdimos un dato. Es donde está esta incógnita. Es en el tratamiento 2, en el bloque 2. Ahí perdimos. Entonces, ¿cuál es nuestra T? Es la sumatoria la sumatoria del tratamiento donde pertenece el, el tratamiento perdido. Ese es T, ¿sí? Es el tratamiento 2. T. Ahora, ¿qué es B? Es la sumatoria del bloque donde pertenece el, el dato perdido. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que T es 15, que sería 3 más 5, 8 más 7, 15. Ahora aquí es 24. Dice, es 6 más 4, 10 más 7, 17 más 7, 24. Ahora S, ¿dónde está S entonces? S es como que si fuera nuestro Y punto punto. ¿Se recuerdan ustedes de qué era Y punto punto? Es la sumatoria tanto de los tratamientos como de las repeticiones. Entonces eso se convierte en S. Y entonces nosotros aquí vamos a desglosar entonces, según nuestra fórmula, A es 5, es el número de tratamientos. T, ¿qué es? Es 15. N, ¿qué es? Son las repeticiones. 1, 2, 3, 4. Sería 4. B, ¿qué es? Es 24, la sumatoria de las columnas. Y S, que sería 106, que sería similar a nuestro Y punto punto. Entonces, viene lo siguiente. ¿Cómo hacemos para encontrar el dato perdido? Regresamos a nuestra fórmula que teníamos anteriormente, que es ATNB menos S, A menos 1, N menos 1. Entonces, todo esto solo lo sustituimos. Y nos queda dato perdido es igual a 5 por
15 a t. A, que es 5. T, que es 15. Vamos a ver cuál es el otro que sigue. NB. Vamos a ver NB. N es 4 y B es 24. Menos. Aquí, ¿qué es lo que viene? Menos S. ¿Y qué es S? Es 7. Entonces aquí ya lo sustituimos. Lo vayan haciendo en la calculadora, por favor, chicos, para ir comprobando si estas fórmulas están bien, porque a veces por un teclazo a uno no le sale como debe ser. ¿Y qué dice? A menos 1 y n por n menos 1. Todo dividido a menos 1, n menos 1. Entonces, ¿cuál es A? Es 5. ¿Y cuál es n? Es 4. 5 menos 1, n menos 1. Entonces, al hacer despejar todo esto, me da a mí 75 más 96 menos 106. ¿Sí? Sí, porque 5 por 15 es 75. 4 por 24, 96. Menos 106. Todo esto dividido. 5 menos 1 es 4. 4 menos 1 es 3. 3 por 4, 12. Entonces, al hacer la resta y la suma de esto, 75 más 96 menos 106 me da a mí 65. Dividido 12 me da 5.42. Tan sencillo. Solo aplicamos la fórmula y ya. Entonces, ¿qué número le tengo que poner yo acá? Es este, 5.42. Ahora hay algo que tenemos que ver. Si yo pongo el 5.42 aquí, automáticamente este T va a cambiar. Este B va a cambiar. Y este S106 va a ser totalmente distinto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda ahí? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿ahora qué hacemos? Por ejemplo, yo ya encontré este dato, que es 5.42. Entonces, aquí tengo que poner 5.42. Y esto me va a dar otro dato aquí. O sea que aquí va a ser, ¿cuál va a ser el valor de B? Sería 24 más 5.42. 29.42. Eso sería el valor del segundo bloque. Y del segundo tratamiento, ¿cuánto va a ser? Sería 15 más 5.42, que sería 20.42. Ese número tendríamos aquí. Automáticamente esto va a subir, que sería 106 más 5.62. Entonces nos quedaría 111.62. Ahora, a partir de aquí, yo ya sé cómo aplicar mi andeva, que eso ya son expertos ustedes, de sacar la andeva, ya con el dato ya sustituido que nosotros nos dieron. ¿Alguna duda de esto? ¿Está claro todo? ¿Alguien tiene una duda? Bueno, esto cuando nosotros perdemos solo un dato. Pero ¿qué pasa si perdemos dos? ¿Cuánto se permite? Se permite hasta dos, porque si se pierde tres, mejor ya no, mejor perder la investigación porque ya se perdió mucho. Nos permiten hasta dos porque dos todavía es aceptable. Igual dos, pues va, se comieron las vacas 2 unidades experimentales. Todavía. Pero aquí se complica un poco más. ¿Ya? Bueno. Perdón, antes de pasar al 2, aquí tenemos que hacer otro procedimiento. Perdón. Procedimiento. Hacer el análisis con los datos experimentales con el valor calculado. ¿Sí? Después del análisis, corregir la suma de cuadrados para tratamientos con la fórmula siguiente. Ahora, ¿por qué tenemos que corregir la sumatoria de cuadrados? Para tratamientos. Entonces, nosotros en la andeva tenemos que corregir la sumatoria de cuadrados de tratamientos.
es igual a sumatoria de cuadrados de tratamientos calculados. Este C es calculada. ¿Sí? Vamos a ver, suma de cuadrados de tratamientos corregidos. Perdón. Aquí está abajo. Perdón, yo pensé que era calculada. Es corregida. Su SCTC es suma de cuadrados de tratamientos corregidos. O sea, ¿qué tenemos que hacer acá? Aquí nosotros tenemos que, ya sustituyendo el 5.42 aquí, automáticamente cambia esto y hacemos una andeva de este. Y esa suma cuadrados, ¿sí? En otras palabras, chicos, para que ustedes me entiendan, ustedes van a hacer una andeva con estos datos, sin este, ¿sí? Sin este. La suma de cuadrados, vamos a tener una andeva sin el dato corregido. Y luego vamos a hacer otra andeva con el dato ya corregido, ya con el 5.42. ¿Ya? Entonces, después de hacer el análisis, corregir la suma de cuadrados para tratamientos con la fórmula siguiente. Entonces, después de esto, tenemos que corregir la suma de cuadrados totales, no, suma de cuadrados de tratamientos, sin corregir. Bueno, suma de cuadrados de tratamientos corregidos es igual a suma de cuadrados de tratamientos sin corregir menos el valor de B menos A menos 1. Todo esto por X y J. ¿Estamos? Y todo esto dividido a menos 1. Ahora, ¿qué es cada cosa? SCTC es suma de cuadrados de tratamientos corregidos. SCTSC, suma de cuadrados de tratamiento sin corregir. X y J es igual a dato perdido. O sea que el 5.42 es el dato que yo tengo que meter acá. ¿Sí? A y A minúscula es igual al número de tratamientos. O sea que aquí simplemente lo pusieron una A mayúscula y una A minúscula, pero estos dos significan el número de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos habíamos dicho? 5. Entonces aquí va a ir 5. B, suma de los rendimientos de las parcelas aprovechadas en el mismo bloque que el de la parcela perdida. Es el mismo B que nosotros ya conocíamos. Entonces, aplicando esto, entonces la andeva sin corregir suma de cuadrados de tratamiento. Esta andeva es cuando no hemos corregido todavía el dato. ¿Sí? Entonces, esta andeva, nosotros con esta andeva vamos a corregir. Vamos a corregir. Entonces aquí, esta es la fórmula. ¿Sí? Suma de cuadrados de tratamiento sin la corrección es 25.77, que lo bajamos acá. Menos B. ¿Cuál es B? Es 24. ¿Dónde encontramos B? Este cuadro que está aquí. Este es B, es 24. ¿Sí? Y ese 24 es el que trasladamos acá. Menos A dijimos que es el número de tratamientos, que serían 5 menos 1. Ahora, 5.42, ¿qué es? Es lo que nosotros habíamos calculado acá. 5.42, que ese sería el dato perdido. Todo esto dividido 5. ¿Cuál es 5? El 5 es el número de tratamientos. Y aquí adentro, otra vez el mismo número de tratamientos, pero menos 1, ¿no? Por eso aquí está 4. Y damos igual 25.65. Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? Quitar la unidad a los grados de libertad del error para hacer la prueba de hipótesis relativas. ¿Qué es eso? Nosotros, quitar la unidad a los grados de libertad del error, ¿sí?
O sea que aquí el grado de libertad del error, si ustedes miran acá, es 12. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros corregimos? Corrigiendo la suma de cuadrados de tratamientos y grado de libertad del error. ¿Cómo queda? El grado de libertad del error ahora va a ser 11. Y aquí ya es con los datos ya corregidos. ¿Qué datos corregimos? Este. Sumatoria de cuadrados de tratamientos 25.65 que nos dio aquí, aunque anteriormente nos había dado 25.77, ahora ya no vamos a poner 25.77, sino que 25.65. ¿Qué otro? El grado de libertad del error, ya no ponemos 12, sino que ahora 5. ¿Sí? Uy, perdón, 11. ¿Dónde saqué yo 5? 11. Ya nos toca poner 11. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué le tenemos que quitarle 1 al grado de libertad del error? ¿Alguien se le viene a la mente el por qué hacemos eso? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Por qué tenemos que quitarle una unidad? Porque es el único dato que no se pudo aleatorizar. ¿Se recuerdan ustedes que el grado de libertad del error siempre le restamos 1 porque el último no fue? Pero ahora, ¿por qué volvimos a quitarle el otro? Porque se perdió un experimento. Exactamente, porque yo estoy imponiendo, ¿qué? Un dato que no existe. ¿Estamos claros? Porque yo estoy imponiendo un dato que no existe. Entonces, al poner ese dato que no existe, obviamente el grado de libertad del error no va a ser lo mismo. ¿Estamos? Por eso se le quita. Por eso ahora ya solo es 11. Entonces, aquí es la unidad corrigiendo suma cuadrado de tratamientos y grado de libertad del error. Y ahora este es nuestro, perdón, este es nuestra andeva final. ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan?
¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? Entonces, hasta aquí llegamos a lo que es análisis de varianza ya corregida. Quizás, no sé qué le parezca, tal vez realizar o que usted nos pueda dar un pequeño ejercicio igual de la misma forma para estar practicando. Ujú. Sí, ahorita vamos a ver eso. Permítame. Entonces, ¿qué es lo que necesito que hagan ustedes aquí? Necesito que ahorita nos queda, ¿qué? Media hora. Necesito que esta andeva que tenemos aquí enfrente, es que aquí en el libro, aquí continúa el ejercicio, ¿no? Eso ya lo saben ustedes hacer. Por ejemplo, después de aquí, aquí me tiró a mí alta significancia. ¿Sí? Alta significancia en tratamientos. Entonces se necesita que me hagan el favor de calcular, ¿sí? De calcular cuál sería, bueno, no es de calcular, sino que cuál sería la decisión, la conclusión y la recomendación. ¿Sí? Para ir practicando decisión, conclusión, recomendación, me hacen la prueba múltiple de Tukey, por favor. ¿Sí? Y la conclusión de la prueba múltiple, sí, la prueba múltiple media que sea de Tukey. Entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta hacer la decisión, la conclusión y la recomendación. Esas tres cosas. Y me hacen la prueba múltiple de medias de este ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Dónde lo vamos a sacar? Esto es lo que quiero que ustedes aprendan. Aquí está el ejemplo numérico. Entonces, ¿cómo voy a sacar la media? La media lo voy a sacar de este cuadro ya con el dato sustituido. O sea que 5.42 tiene que estar aquí para yo sacar la media de cada uno de los tratamientos, que es lo que voy a utilizar en el análisis de Tukey. Ahora, ahorita tengo un ejercicio que me faltaba subir con ustedes, que sería del trifactorial. Necesito que lo hagan. Igual, el trifactorial, hagamos el ejercicio completo. Necesito que hagan Andeva, ¿sí? Pero ahí lo voy a explicar en la hoja de trabajo. La Andeva, necesito que hagan prueba múltiple de medias y sus conclusiones. Ese es en el trifactorial. Tenemos un ejercicio pendiente ahí. Y ahorita voy a subir el otro ejercicio igual a este, ya que ahorita en este momento, pues ustedes se van a dedicar a hacer la conclusión de este Andeva, la conclusión, la decisión, conclusión y recomendaciones, la prueba múltiple de medias, que sea Tukey para no ser muy largo, y sus conclusiones del Tukey. ¿Estamos claros? Ahora ya los otros trabajos se les va a aparecer ahí, pero ya para que ustedes lo practiquen. Un ejemplo de cómo buscar datos perdidos en bloques al azar. ¿Alguna duda? ¿No? Trabajen pues. Me lo mandan. Sí, sí, el coeficiente de variación sí hay que calcular siempre, chicos. A mí se me olvidó decirles, pero el coeficiente de variación siempre hay que ponerlo. Con esta andeva ya lo pueden calcular ustedes, cuál es el coeficiente de variación. ¿Vamos?
Y ahí ya les va a aparecer el trabajo en un ratito. ¿Estamos claros ahí, chicos? Sí, Lick. Va, trabajen. Aquí voy a estar por cualquier cosa. Y una pregunta. Dígame. ¿Ese diapositiva lo subió a Educar? Parece que no, pero si quiere lo subo ahorita. En esas diapositivas que les voy a compartir en la actividad de hoy está lo que es bifactorial, trifactorial y ajuste de datos. Todo está ahí, pero lo voy a subir en la clase de hoy.